Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les traigo la revisión de la laptop Razer Blade Base modelo 2021 que viene potenciado con la nueva gráfica de Nvidia, la RTX 3060, la cual es ideal para la creación multimedia y los videojuegos. Después de un par de meses de espera, hoy por fin lo tengo para el canal. Esta portátil ofrece un excelente diseño minimalista con características muy interesantes que iremos repasando a lo largo de este video para finalmente evaluar si realmente vale la pena. Antes de continuar, debo anunciar que este video está siendo patrocinado por cdkdeals.com, que es una tienda online de licencias de software, donde encontrarás licencias oficiales, entre ellos claves para videojuegos de plataformas como Steam, Origins, Uplay y distintos juegos para PC. Además encontrarás licencias oficiales para productos de Microsoft, como por ejemplo Windows 10 Pro, que estoy comprando justo ahora. Esta licencia es del tipo EN y es 100% original. Esta licencia cuesta $21,64, pero si usas el código de descuento R20 tendrás un 20% de ahorro, costando alrededor de $17. Puedes pagar con distintos métodos de pago, entre ellos PayPal. Después de pagar obtendrás la licencia inmediatamente, la cual podrás usarlo para activar tu Windows. Les estaré dejando los enlaces en la descripción y el código de descuento. Ahora sí, continuemos con el video. Dentro de la gama de Razer Blade 15 existen varios modelos. En mi caso compré la versión base, que viene equipado con un Core i7 10750H que tiene 6 núcleos y 12 hilos. Incluye además 16 GB de RAM en Dual Channel a 2933 MHz. Viene con un almacenamiento NVMe de 512 GB e incluye la RTX 3060 que viene con 6 GB de VRAM. Su pantalla es IPS en resolución Full HD a 144 Hz y cubre el 100% del sRGB. Debo aclarar que los Razer Blade, al menos hasta este año, vienen solo con procesador Intel y este modelo que salió en febrero viene todavía con los procesadores de 10ª generación de Intel. Bien, ahora sí empecemos como siempre con el desempaquetado. El producto viene en esta caja de color negro, el cual procedemos a abrir, y por dentro nos encontramos con el cable de energía y el transformador para cargar la laptop, el cual tiene un cordón trenzado bastante robusto. Por dentro encontramos otra caja, la cual evidentemente contiene la computadora portátil. Como se aprecia, esta caja tiene un diseño agradable con el logo de Razer. Al abrirlo, en la parte superior nos encontramos con un mensaje sobre el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Y por dentro tenemos a la laptop, la cual está cubierta por un plástico. Y si vemos qué más contiene la caja, nos encontramos con un sobre de cartón que incluye el agradecimiento de la marca, la tarjeta de bienvenida, una guía rápida del producto y no podían faltar los stickers de Razer. Finalmente incluye un pañito para poder limpiarla. Bien, ahora sí procedemos a retirar el plástico que cubre la portátil. Aquí por fin podemos verla directamente. Definitivamente uno de los aspectos más destacables en esta portátil es su diseño, el cual se asemeja mucho al estilo de las MacBooks. Mantiene un diseño bastante limpio y minimalista y está construido en aluminio en color negro mate, que le da un aspecto bastante agradable. Eso sí, algo que no me gusta es que se quedan las marcas de las manos fácilmente por su material, pero lo bueno es que nos incluye una tela para poder limpiarlo fácilmente. En general su diseño es bastante compacto, con bordes en la pantalla muy delgados, con 5 mm en los laterales, 10 mm en la zona superior y 22 mm en el borde inferior. Su chasis tiene un estilo con bordes cuadrados que para algunos podría resultar un poco incómodo, pero en mi opinión se ve bastante bien, ya que en general solo tiene 17 mm de grosor, lo que lo convierte en una laptop muy compacta para ser gamer. En cuanto a su tapa, tiene una rigidez justa y su diseño es muy limpio, donde en la parte central tiene el logo de Razer con iluminación en color verde fijo. Acá hubiera preferido que sea RGB para poder gestionarlo desde su software. En la parte delantera tiene un bisel que nos permite abrir la tapa con una sola mano con mucha facilidad, lo cual resulta muy cómodo, esto gracias a su sistema de bisagras que guardan hacia la parte posterior. Respecto a su conectividad, el Razer Blade 15 Base nos ofrece en el lado izquierdo el puerto de alimentación, el cual siempre hay que conectarlo de esta forma para que no interfiera con el siguiente puerto, que es el puerto de Ethernet Gigabit. Encontramos también un puerto USB 3.2 generación 2, un puerto USB tipo C y la salida de audio jack 3.5 mm. Y en cuanto al lado derecho, tenemos un USB Thunderbolt 3, dos puertos USB, un puerto HDMI 2.0, el cual está bien, ya que la gráfica que incluye esta portátil no está orientada al 4K. Finalmente nos incluye la ranura de Kensington para candados universales. En cuanto al teclado, el Razer Blade 15 ofrece un teclado en formato Tenkeyless
en mi caso con la llave en inglés, ya que cuando lo compré solo estaba disponible en este formato, pero creo que ahora ya hay la versión en español, algo que para mí no representa ningún problema. Sus teclas son de membrana con un recorrido mínimo muy silencioso, solo que para mi gusto están un poco separadas y no me resulta tan cómodo al escribir. Lo bueno es que cuenta con Enky Relover para poder pulsar varias teclas a la vez sin ningún problema durante los videojuegos. El teclado cuenta con iluminación RGB que se puede controlar desde Razer Synapse con diferentes efectos. Y en cuanto a la tipografía, es el mismo que usa Razer en sus teclados de escritorio, como el Razer Huntsman Mini que analizamos anteriormente en el canal. Respecto al touchpad, es mate al igual que el resto del cuerpo y como se aprecia es bastante grande, ocupando casi todo el espacio libre del teclado. Su tacto es muy suave, con un excelente deslizamiento que brinda una experiencia muy agradable debido a su alta precisión. Ya que estamos en esta zona, podemos apreciar que a los laterales se encuentran los altavoces mirando hacia arriba, de los que puedo decir que su volumen es bastante bueno, distorsionando en lo mínimo. Y en cuanto a la calidad de audio es bastante aceptable, eso sí, con ausencia de graves. En la zona del altavoz derecho podemos encontrar el botón que nos va a permitir encender o iniciar la portátil. En cuanto a su pantalla, el Razer Blade 15 Base viene equipado con un panel IPS de 15.6 pulgadas con resolución Full HD, llegando a una frecuencia máxima de 144 Hz que podría aprovecharse muy bien en los videojuegos por su excelente latencia. Tiene un brillo máximo de 300 nits que sumado a su excelente calibración de color nos viene muy bien también para poder usarlo en trabajo de edición de imágenes, ya que su pantalla cubre el 100% en sRGB. A diferencia de otros portátiles, el Razer Blade 15 sí nos incluye una webcam que viene con un sensor de 720p a 30 cuadros por segundo, que como seguro ya se deben de imaginar, la calidad no es tan buena que digamos, pero al menos sí lo tiene. Si lo vemos por la parte trasera, podemos apreciar dos aberturas para sus ventiladores estilo turbina para meter aire, y la parte posterior tiene una rejilla metálica para la salida del aire caliente. Acá también podemos ver que tiene dos barras de gomas que sirven como patas para dar estabilidad y permitir una separación de 6 mm respecto a la superficie para un mejor flujo de aire. En cuanto a su software, Razer Synapse, el cual viene instalado de fábrica, podemos configurar algunos parámetros del Razer Blade 15, donde podemos personalizar funciones del teclado, podemos habilitar el modo juego para mejorar la latencia, podemos además desactivar la tecla Windows y podemos cambiar el tipo de uso de las teclas función. En cuanto al apartado de iluminación, como dije antes, el RGB solo se limita a las teclas, donde podemos ajustar la intensidad de brillo y podemos cambiar entre los efectos predefinidos o en su defecto personalizarlo desde Chrome Studio. Y la parte importante lo encontramos en rendimiento, desde donde podemos seleccionar entre tres tipos de perfiles, entre ellos equilibrado, creador y gaming, que dependiendo del tipo usará más procesador o la GPU. También podemos personalizar de forma manual la velocidad de los ventiladores. Y en modo GPU podemos seleccionar entre Nvidia Optimus, que permite cambiar entre la gráfica integrada y la GPU dedicada según la necesidad. O podemos activar el modo GPU solo, que nos va a permitir usar siempre la RTX 3060, lo cual no recomiendo ya que gastará energía innecesariamente si no lo requiere. Respecto al almacenamiento, como dije al inicio, nos incluye un NVMe de 500 GB, que como pueden apreciar tiene un excelente rendimiento. Sin embargo, 500 GB quedan muy cortos a la hora de instalar videojuegos, por eso me vi en la necesidad de abrirlo para agregar otra unidad NVMe. Como pueden apreciar, nos incluye una ranura extra M.2 que nos permite instalar otra unidad de almacenamiento de manera muy sencilla. Y ya que estamos aquí, podemos ver que están ocupados los dos slots de memoria RAM y podemos apreciar su sistema de disipación que se compone por estos dos ventiladores de turbina y los caloductos de cobre. Y en cuanto a su batería, el Razer Blade Base cuenta con 4271 mAh que me ha dado una autonomía de 3 horas en un uso básico de oficina. Obviamente para jugar siempre hay que hacerlo conectado a la corriente. Ahora sí, pasemos a ver su rendimiento. Empecemos con el procesador, que como se aprecia esta Intel i7-10750H en Cinebench me dio un puntaje de 6015 puntos en multinúcleo y en mononúcleo un puntaje de solo 1198 puntos. Ahora sí, pasemos a la gráfica, que como podemos ver en GPU-Z nos ofrece casi las mismas características que una RTX 3060 de escritorio, la cual vimos hace poco en otro video, con la diferencia que esto solo tiene 6 GB de VRAM comparado a los 12 GB de la versión completa.
En las pruebas sintéticas en 3D Mark, en Time Spice, me dio un score de 6.775 puntos, mientras que en Port Royal alcanzó el puntaje de 4.349 puntos, lo cual no está nada mal para ser una portátil. En cuanto a los juegos, lo probé en Cyberpunk 2077, donde con todo en ultra, con Ray Tracing activado y DLSS en rendimiento, pude jugar tranquilamente a 60 FPS en 1080, con caídas mínimas de cuadros en ciertas zonas del juego. En este juego podemos apreciar que el procesador calienta más que la GPU, la cual se mantuvo en 80 grados. Otro juego donde lo puse a prueba es Doom Eternal, donde con los gráficos en alto pude jugar sobre los 100 FPS sin ningún problema, manteniendo una temperatura de la GPU en 79 grados y 87 grados en el procesador. Finalmente lo probé en un juego competitivo, en este caso Fortnite, donde en 1080 con todo en épico y con DLSS en rendimiento, pude jugar en promedio a 120 FPS sin ningún problema mientras capturaba la pantalla. Obviamente que si optimizo la configuración a competitivo, podemos aprovechar los 144 Hz que ofrece esta pantalla sin complicaciones. Algo que resaltar en esta laptop es que simplemente no suena, incluso en momentos exigentes en videojuegos. A diferencia de otras portátiles gamers, no hace tanto ruido. Acá podemos ver sus niveles de ruido en plena partida. Y en cuanto a sus temperaturas en general, a pesar de estar jugando durante largas horas, se mantiene en niveles aceptables sin perder rendimiento. Respecto a su precio, este modelo lo pueden encontrar en Amazon por $1.700. Ahí mismo pueden ver las versiones con 3070 y 3080, pero sus precios son mucho más elevados. Les estaré dejando los enlaces en la descripción por si quieren ir a revisarlo. En general puedo decir que es un excelente portátil orientado a gamers o creadores de contenido. Estoy muy contento con mi compra, decidí por el modelo base porque solo le daré uso cuando esté de viaje o no esté en mi oficina. Con las pruebas que hice concluyo que su rendimiento cubre mis expectativas, tanto a la hora de jugar como en la producción, en mi caso en la edición de videos. Sumado a que tiene un excelente diseño minimalista, considero que es una excelente opción si está buscando una portátil gamer que ofrezca un buen rendimiento y características destacables como los que mencioné a lo largo de este video, pero sin llegar a precios tan exorbitantes. Sin nada más que agregar, hasta acá el video. Si te gustó, regálame un like. Y si quieres ver más contenido como este, no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.